Entonces, ustedes se recuerdan que Jesucristo habló sobre las tierras, los terrenos, los tipos de terrenos, y habló sobre la tierra que es pedregosa, habló de la buena tierra, la tierra entre espinos, y habló del camino. Habló de varias cosas. La tierra del camino, ustedes ya saben que es una tierra que no produce nada, porque es que la semilla es pisada y se pierde. Y viene Satanás, dice, y la come como los pájaros y se la lleva. O sea, recuérdense siempre que Satanás roba, es un, es un ladrón, es un salteador, un asesino. Y siempre va a esperar la oportunidad de robarle a usted cualquier cosa que usted tenga, robarle su familia, su estabilidad económica, robarle su fe, robarle cualquier cosa que usted pueda. Y por eso usted debe estar atento, pendiente que el diablo como león rugiente anda todo buscando a quien devorar. Pero principalmente el diablo es un asesino, un ladrón, un mentiroso. Y sus mentiras, la única manera que se pueden evitar las mentiras del diablo o resistir al diablo en sus mentiras es a través de la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Si usted ignora la palabra de Dios, si usted ignora lo que dice la Biblia, en cualquier circunstancia de vida, usted va a creer las mentiras del diablo. Como lo que me pasó a mí, que oí muchas voces que estaban hablándome en este tiempo que estaba pasando, y distintas voces de distintas maneras. Pero uno tiene que saber qué es verdad y qué es mentira. Y la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres, completamente libres. Entonces, usted nunca debe olvidar que el diablo va a venir a mentirle a usted, a decirle cosas que no son, cosas que no corresponden, cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Si usted no está bien asentado en la verdad de Dios y la ignora, usted fácilmente cae en mentira. Mucha gente en la iglesia sigue a liderazgos populistas, a liderazgos que son vendedores de ilusiones porque suenan bonitos o porque quieren escuchar cosas bonitas, pero no se sujetan a la verdad. Y algunos son despojados de sus bienes, son despojados de su dignidad como persona, siendo parte de una iglesia. Entonces la Biblia dice, pero las personas dicen, ¿por qué Dios permite eso? Es que Dios ya te dio las herramientas para que tú te defiendas. Te dio las herramientas que son la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces para algunas personas es más fácil seguir a un líder carismático, a un líder mentiroso, que seguir la palabra de Dios. Y eso es lo que usted tiene que evitar. Tiene que estar, sin dejar de ser amable, evitar que sea robado. Y vamos a leer un poco, segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra de Pedro es muy interesante porque dice, tenemos la palabra profética más segura, o sea, la palabra de Dios a través de la escritura y a través del tiempo, escrita con palabras que guardan relación hasta el Génesis, cuando está la creación, hasta el día que se está viviendo. Entonces dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, o sea, en esa palabra profética, en la palabra de Dios podemos caminar. Y miren, a lo cual hacéis bien es estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sí, porque recuérdense ese texto que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios te alumbra. Ojo, y la palabra de Dios no la vamos a necesitar cuando esté con nosotros el Señor. Entonces, en los tiempos donde no está el Señor son tiempos de oscuridad. Dice que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios alumbra, o sea, nada puede ser oculto. Las mentiras o los engaños que vengan de los lugares oscuros quedan al descubierto con la palabra de Dios, con esa antorcha que alumbra. La palabra de Dios es una luz que guía tu camino. La palabra de Dios es la certeza de caminar sobre seguro. Entonces dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, hasta que la presencia del Señor se haga manifiesta, hasta que la presencia de Dios se haga totalmente manifiesta, dice, en vuestros corazones. Porque también hay momentos en que las personas dudan por las circunstancias adversas. Las circunstancias adversas tienen dos motivos. Son para prueba de uno mismo en nuestro carácter,
que se está formando para Cristo, y también algunas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, las circunstancias adversas, y algunas veces en las circunstancias adversas, que son épocas oscuras, no caminamos como corresponde. Caminamos en incerteza, tomando decisiones a diestra y siniestra, sin consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios se cree por fe, y algunas veces la palabra de Dios no se condice o no se alinea con nuestros deseos. Entonces ahí tiene que, por un acto de fe, decidir hacer caso a la palabra de Dios o sencillamente seguir sus propios deseos. Le puedo asegurar que siguiendo los propios deseos no vamos a llegar a ninguna parte buena. Entonces, la palabra de Dios es algo que tiene que estar ahí presente en nuestras vidas. Vamos a leer Mateo 13:22. Dice, el que fue sembrado entre, lo voy a leer en distintas versiones, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. En Marcos 4:18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, o sea, distintos autores, no distintas versiones. Estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La que cayó entre espinos, dice la versión en Lucas 8, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Cuando una persona prospera, en este país ocurrió algo muy interesante. Pasamos de ser un país muy pobre, por allá por los años 70, a ser un país bastante pobre, digamos, que ha progresado mucho, con oportunidades, las personas tenían distintas oportunidades, había una movilidad social, la gente salía de la extrema pobreza, pasaba a la pobreza, los pobres pasaban a la clase media, y así, había movilidad, pero también se produjo algo. Las personas tuvieron más recursos y se pusieron consumistas. El consumismo fue algo que agolpó los corazones y trajo también tragedias sociales, porque hubo un sector de la gente que no estaba de acuerdo con eso, pero el ser humano cuando tiene recursos se pone consumista. Y a lo mejor más de alguna vez usted se estará preguntando o se hará encontrar una situación donde entra a una tienda o va a algún lugar y no tiene necesidad de comprar algo, pero lo va a comprar porque le gustó. Y no sabe si realmente lo va a ocupar completamente, no es una cosa de primera necesidad o de necesidad. Entonces nos ponemos consumistas y eso genera un afán. Entonces aquí ahora cuando dice afán de la riqueza no es para volverse rico, riqueza significa, en este contexto de riqueza significa tener pertenencia, el afán por tener cosas, el afán por obtener cosas valiosas, ¿verdad? Y el hermano Pedro dice que debemos estar atentos a la segura palabra profética, como una antorcha alumbra un lugar oscuro. La palabra de Dios alumbra mientras esté la oscuridad de la noche, donde hay confusión y desorientación. Ahora la oscuridad de la noche están alumbrando a nuestro país y al mundo. Nunca he visto tanta confusión, nunca he visto tanta ira, tanta contienda, tanta polarización. Y es una de las cosas que yo le quiero advertir a usted, tenga cuidado de eso, que esa forma de mirar las cosas no agarre su corazón, porque lleva a odios, a odiosidades de una persona a otra. Los que están de acuerdo con esto, los que no están de acuerdo, descalificaciones terribles que se dicen unos a otros. Y eso empieza a calar el corazón de las personas. Entonces la palabra de Dios alumbra mientras esté la oscuridad de la noche, donde hay confusión y desorientación. Sin embargo, es muy interesante porque agrega que el lucero de la mañana no saldrá para alumbrar al mundo, sino el corazón, que es donde realmente está la oscuridad, ¿verdad? Dice que el lucero de la mañana será porque los corazones necesitan ser alumbrados. Recuérdense usted la magnífica, extraordinaria eh, revelación que nos da Jesús cuando estaban preocupados por alimentar, por limpiar los vasos que comían, las manos con que comían. Entonces Jesús llega y hace algo extraordinario. ¿Y qué es lo que hace? Dice, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Y el corazón del hombre muchas veces no está alumbrado por la palabra de Dios.
está lleno de ira y contienda. ¿Y por qué yo le estoy diciendo esto? Porque hay muchos cristianos que se han contaminado con estas corrientes que hay ahora y se están llenando de ira y de enojo, y tenemos que evitarlo. Entonces hay mucha, como si la solución del mundo estuviera en el hombre. Usted ha visto un desarrollo extraordinario, sobre todo la inteligencia artificial, donde están creando prototipos de robots que básicamente son capaces de hacerlo todo y son capaces, que se les llena su mente, o sea, su memoria de información que ellos la manejan y la pueden manipular. Entonces son como seres, porque el afán del ser humano es sacarse a Dios, el afán de Satanás es crear un ser humano, es crear, hacer una creación que no tiene el poder para crear nada. Él fue creado por Dios y todos nosotros fuimos creados por Dios. Entonces, ¿dónde alumbra? ¿Dónde tiene que alumbrar la antorcha, la palabra de Dios? ¿Dónde va a alumbrar el lucero de la mañana? El corazón. Pues mientras en estos tiempos de oscuridad tenemos que tener la palabra de Dios que nos guía, que nos va mostrando las situaciones bien complejas que se dan. Tengo cuidado, tenga cuidado. Dice Mateo, Marcos y Lucas nos aportan 4 aspectos que son los espinos que ahogan la palabra de Dios. Los afanes de este siglo I, los engaños de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. El diccionario de la RAE define como uno de los significados de ahogar es dañar una planta con una simiente, o una simiente por exceso de agua, por apiñamiento con otras o por la acción de otras plantas nocivas. O sea, cuando dice se ahoga porque se le echó mucha agua y la planta no fue capaz de asimilarlo y sus raíces se pudrieron. Porque pasa eso. Yo he visto plantas que se han podrido por el efecto del exceso de agua. También dice porque la plantita queda tapada por un montón de cosas que le ponen alrededor, o sencillamente queda tapada completamente con escombros, cosas así, y no puede desarrollarse ni crecer. Y aún así, algunas por ahí por entre medio salen para arriba. Y por la acción de otras plantas, no sé, hay plantas que son que le quitan energía a la planta principal. Sobre todo, por ejemplo, la maleza. Cuando usted la tiene un arbolito, la maleza le quita la energía. Entonces, debemos quitar las espinas de nuestro corazón para que nos volvamos fructíferos, de tal manera que nuestras vidas reflejen el germen de la siembra, de la palabra de Jesucristo que nos cambia la manera de pensar y de actuar. Entonces, hay que quitar las espinas, hay que quitar aquellas cosas que van a ahogar la palabra de Dios y no la van a dejar crecer. No es malo que usted desee tener bienestar, prosperidad o otras cosas. Lo malo es que eso era un afán enfermizo. Entonces hay gente que tiene como meta logros materiales en esta vida sin ningún logro espiritual. No le interesan los logros espirituales, no le interesa su crecimiento. Y esto es fuerte porque mientras más nos aproximamos a la muerte, mientras más nos acercamos a encontrarnos con el Señor, más desvalidos nos vemos y más en deuda estamos. Entonces tenemos que procurar nuestro propio crecimiento. Entonces, vamos a ver uno de ellos, los afanes de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de este siglo que ahogan la palabra de Dios? El afán por aparentar. La gente quiere, a mucha gente aparenta, alguna vez aparenta tener recursos que no tiene, alguna vez aparenta tener una educación que no tiene, o un conocimiento, más bien dicho, que no tiene, alguna vez aparenta una prosperidad que no tiene. No es la idea de este afán de estar aparentando. El aparentar desgasta y cansa, hermano. El que usted esté aparentando algo que no es, a usted lo desgasta y lo cansa. Usted es libre cuando vive lo que es. Usted no tiene por qué sentirse menos o más por lo que tiene o lo que no tiene. Dios, la verdadera riqueza, la verdadera conocimiento está en el Señor. Usted puede ser una persona muy sabia cuando usted conoce la palabra de Dios y sirve al Señor. Entonces, uno de los afanes de este siglo es el afán por aparentar. El otro afán es por las cosas materiales. Esto entre los años 2000, tal vez 2000 al 2018, esto fue una escalada grande. De hecho, usted puede ver que durante los tiempos de anarquía que hubo aquí en este país, donde hubieron saqueo, la gente iba a buscar, y muchas veces eran gente que usted nunca se podía imaginar que podía hacer eso, a sacar aparatos electrónicos, lavadoras, sacar cosas. No estaban sacando comida, porque uno decía, bueno, puede entender, la gente a lo mejor está pasando hambre y no tiene que comer. Entonces la gente dice, bueno, se está proveyendo su alimento. Había gente que lo hacía, pero muchos de ellos
se iban a los teléfonos celulares, a la lavadora, a los televisores, a la refrigeradora, a todas esas cosas que no son de primera necesidad, por el afán de las cosas materiales. Y el afán de estas cosas materiales, algunas se lleva a que algo que está bueno se tiene que ser cambiado porque ya pasó de moda. Y así la gente quiere tener lo top, y eso se ve mucho en los muchachitos y en algunas personas que no dicen, no, mi celular no lo quiero cambiar, no porque está malo, sino porque quiero estar al día con esas cosas. El afán de las cosas materiales produce un desgaste y puede producir un endeudamiento terrible. Hay personas que están endeudadas mucho porque si se metieron en deuda, algunas pueden haber sido necesarias, pero algunas innecesarias. Tenga cuidado cómo usted maneja su finanza, cómo tú manejas sus cosas, porque las cosas materiales no son gratis, tienen un costo. Y ese costo muchas veces afecta su economía. Entonces usted siempre tiene que preguntar, ¿yo necesito esto? ¿Yo realmente lo requiero? ¿O tengo cómo suplir esta necesidad? Otro de los afanes es el afán por el futuro. La gente se vive proyectando hacia el futuro las cosas que quiere hacer. Entonces hay alguna vez un afán mucho por decir, bueno, quiero tener mi casa pronto, quiero tener mi auto, también lo material, o un afán por el futuro, por alcanzar ciertas cosas que quiere alcanzar las personas, o preocupaciones. Hay preocupaciones por el futuro, algunas personas ven el futuro muy negro, muy oscuro, y viven afanándose para tomar precauciones para un futuro. Yo encuentro bueno que una persona tome sus precauciones en cuanto a lo que es pensión, en cuanto a cosas que son básicas, ¿verdad? Pero el afán, estar pendiente de lo que va a pasar, hay gente que se atormenta con las noticias que vienen diciendo que el futuro es catastrófico. Probablemente el futuro sea catastrófico, pero usted es un hijo de Dios, usted está bajo el amparo del Señor, su futuro ya fue escrito. Usted recuerda la palabra de Pablo, dice, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, usted sabe en qué han creído. Cuando usted creyó en Jesucristo, Jesucristo le prometió vida eterna. Le prometió que usted se levantaría de los muertos, que su futuro ya estaba en la mano de Dios, que usted no tiene que preocuparse de nada, porque Él venció a los principados potestades y los exigió públicamente. Usted tiene un futuro en las manos de Dios seguro. Como dice la canción, seguro en las manos de Dios yo estoy. No temo, sigo adelante. Seguro en las manos de Dios yo estoy. Y esa es la certeza que usted tiene que tener. Porque si usted no tiene certeza en su futuro, en las manos de Dios, usted va a vivir atormentado. Y un creyente no puede vivir atormentado por el futuro. Un creyente no debe vivir atormentado por el futuro. Un creyente debe vivir con un futuro de esperanza. Y Dios sabrá cuándo su vida cesa o cuándo las cosas tienen otra dirección. Pero un creyente no vive atormentado por el futuro, un creyente en Jesús. Por eso procure no ser una persona religiosa, sino una persona con una relación con Cristo. Porque la gente religiosa pierde totalmente la perspectiva de Dios. Entonces, el afán por controlar todos los aspectos de nuestra vida. Usted no puede controlar toda la vida. Yo no puedo controlar que me enfermé. Yo no puedo controlar que me dio esta situación de mieloma. Me dio nomás. Pero en mi vida está en la mano de Dios. Usted no puede controlar de repente. Hace poco, hace poco me llegó una notificación de una cuenta de banco que me están haciendo un fraude, me están sacando dinero de mi cuenta. Personas que no tengo idea quiénes son. El banco me avisó que era sospechoso, pararon la cosa y alguien logró tener los números era un fraude de allá de Estados Unidos. Entonces yo, gracias a Dios, el banco me devolvió todo el dinero, pero yo no puedo esperar, eso va a pasar. No, muchas cosas pueden pasar. Yo no puedo controlar todos los aspectos de mi vida. Y hay gente que se desespera, voy a caer. No, no puede controlar. Si su vida está en la mano de Dios, usted tiene que confiar que Dios está con usted, que Dios es bueno con usted. Entonces, no puede controlar todos los aspectos de su vida. Usted enfrenta la vida en el Señor. ¿Sabe cómo se le decía a los discípulos el primer siglo? Le decían los del camino, porque nosotros hablábamos del camino, la verdad y la vida, que Jesús era el camino. Le decíamos los del camino. Y en el camino se camina. Y en el camino usted no sabe con lo que se va a encontrar. Se puede encontrar con un hoyo, con un accidente, se puede encontrar con muchas cosas. Entonces, no es que Jesús le dijo que el camino iba a estar libre, completamente allá. No, somos los que caminamos. Y más aún, Jesús fue más enfático, dijo que el camino es angosto y difícil de transitar. Lo dijo,
dijo que el camino a la perdición es ancho y espacioso y fácil de transitar, pero el camino a la salvación es angosto. Entonces usted en la vida se va a encontrar con muchas cosas en que no va a poder evitar. Entonces, es que Dios me abandonó. Dios no lo ha abandonado. Dios está con usted. Es parte de la vida. Es parte. Lo mismo que me pasa a mí o lo que me pasó a mí o me está pasando, es parte de la vida. Le puede pasar a cualquier persona. Yo no veo mala voluntad en Dios en esto. Todo lo contrario, un momento para enseñar. Entonces, tenemos que saber que estos, los afanes que ahogan la palabra, son parte del controlar todos los aspectos de su vida. Usted no puede controlar todos los aspectos de su vida. Usted no es Dios. Usted se va a encontrar con distintas situaciones en la vida que van a ser favorables o desfavorables. Sepa administrarlas bien, sepa llevarlas bien, sepa tomar eso y decir, Señor, te doy gracias. En todo momento dé gracias a Dios. Y así incluso por la enfermedad, yo doy gracias a Dios ahora por todo lo que me ha pasado. He visto, me ha permitido ver el cariño de todos ustedes de una manera extraordinaria. He sentido cómo me aman y eso es impagable. No podía decirlo de otra manera. Impagable, porque hay cosas que se pueden comprar con dinero, pero no el amor y la preocupación de las personas. Yo lo puedo ver. Dios me dio la oportunidad de ser bendecido por todos ustedes. Así lo veo yo. Dios me dio la oportunidad de conocer una realidad hospitalaria diferente. Observé muchas las cosas que estaban pasando ahí. Entonces no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida, porque no somos Dios. Pero sí podemos llevar todos los aspectos de nuestra vida en Cristo Jesús. Y lo otro ejemplo es el afán por alcanzar metas rápidamente. O sea, las personas quieren las cosas al tiro. Hay una generación que no conoce el sacrificio, que no sabe lo que es obtener a esfuerzo las cosas. La mayoría de los que estamos acá hemos vivido años para lograr una casa, para lograr un, no sé, cositas que, como un refrigerador o algo. Hemos pasado años muchas veces en conseguir las cosas. Y esos años que han pasado no han sido malos, han sido de enseñanza. Pero ahora la juventud todo lo quiere rápido, todo lo quiere rápido. Las personas todo lo quieren rápido, no están dispuestos a, a esperar mucho, como si les quedara poca vida. Vamos, entonces hay, etcétera. Entonces mismo los afanes de este siglo están ahí, en aparentar, en cosas materiales, en la preocupación por el futuro, el controlar los aspectos de esta vida, en alcanzar metas rápidas. Eso es una forma de ver. Esas son espinas que usted tiene que sacar. Usted tiene que sacar la espina de la apariencia, de eso, del afán por las cosas materiales, la preocupación por el futuro, el querer controlarlo todo en su vida. Saque esas espinas, porque van a ahogar la palabra de Dios. No va a escuchar. Si eso está operando en su vida, usted no va a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios va a ser ahogada por todas esas cosas. De hecho, yo he tenido muchas veces que darle una consejería a personas que no escuchan, ni están dispuestos. Usted le da la palabra y como que la entienden y la reciben, pero están tan metidos en esto de las espinas que a ratos después olvidan todo y siguen con sus propios planes. El engaño y la riqueza. En estos tiempos, los creyentes han sido seducidos por el pensamiento de este mundo que promueve la obtención de dinero y bienes materiales por sobre lo que se necesita. De manera que muchas veces la manera que se obtiene estos recursos es contraria a Dios, no solamente porque viola sus mandamientos, sino porque también ignora al Señor y porque lo reemplaza en su corazón. Es un engaño, porque las riquezas roban energía y tiempo y no nos aportan para la eternidad. Entonces hay personas, ustedes saben que Chile tuvo un despertar terrible al conocimiento de lo que es de lo que tiene que ver con todo lo que son los fraudes, la corrupción de personas con mucho poder han robado y todo el mundo está robando de una manera impresionante en este país. Quieren obtener riqueza. Anoche estaba viendo el reportaje que dieron sobre esta dama, esta doctora que estafó al sistema federal de FONASA por 8.000 millones. Estamos hablando de no 10 millones, 8.000 millones emitiendo bonos falsos y todo eso. ¿Por qué esa mujer hizo eso? Tenía como no sé cuántos autos, 10 autos, propiedades, estaba abriéndose una cuenta en Francia para arrancar. Entonces, la corrupción está en el corazón de las personas. Toda persona que puede robar, se roban todo. El afán es un afán por la riqueza, mala vida. Y muchas veces, si usted quiere enriquecerse, dice la Biblia que aquel que quiere enriquecerse cae en el lazo del diablo. Porque para enriquecerse muchas veces no se usan métodos correctos o formas. Así que evite usted
un engaño de la riqueza. Usted tiene lo que Dios le provee para vivir. Dice el Señor que no va a faltarle nunca nada si usted confía en Él, si usted está con Él. Pero si usted quiere seguir un camino del fraude, del engaño, de la corrupción, eso le va a traer muy malas consecuencias. Y ojo que el diablo es bien mentiroso. Muchas veces el diablo pone gente a su lado que le justifica el robo, le justifica el fraude, le justifica las cosas. Pero usted tiene que tener cuidado con eso. En estos tiempos la palabra de Dios que nos enseña que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, es claro, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Lamentablemente, algunos creyentes están sirviendo a las riquezas, no a Dios, no con el cual ni siquiera tienen comunión. Hay gente que ni siquiera tiene comunión con el Señor y son creyentes que un día entregaron su vida a Cristo, pero no tienen comunión con el Señor. No leen su palabra, no oran, no buscan del Señor, están en otra. Su mente y su sed gira en torno a la obtención de cosas. Meta, algunas personas hasta lloran porque no pueden tener lo que quieren. Y recibiendo la verdad que las riquezas son transitorias y no nos sigan a la eternidad. Dice, la forma de ser libre de este engaño es siendo un ofrendante, un diezmador, y recibiendo la verdad que las riquezas son transitorias y no nos siguen a la eternidad. Ninguna cosa de la que usted se afanó, dio su salud, dio su vida, ninguna de esas cosas lo va a seguir a la eternidad. Entonces Jesús es tan enfático en decir, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Hermano, usted no es carente de nada. Usted es una persona amada por Dios. Tal vez quisiera tener mejores cosas, mayores cosas, pero usted no es carente. Dios está con usted proveyéndole lo que necesita, proveyéndole siempre. Dios es bueno, es justo, es fiel. Entonces vamos ahora al otro aspecto de las espinas, las codicias de otras cosas. La codicia es un fuerte deseo por la obtención de algo. Este fuerte deseo que es codicia se convierte en propósito de vida, de tal manera que me separa del propósito de Dios para mi vida. Y por consiguiente la palabra de Dios es ahogada totalmente por los fuertes deseos de obtención de cosas. Puede codiciar cosas como vestuarios especiales, joyas, vehículos lujosos, casas de veraneo, aparatos electrónicos de última generación, etcétera. La manera de vencer la codicia es tomarse constantemente un tiempo para agradecer a Dios por todo lo que Él me ha suplido. La forma de evitar la codicia en el corazón es ser una persona agradecida con lo que tengo. Es decir, vivir agradecido a Dios y así encontrar deseable su palabra de tal manera que no se ahogue en mi interior. Entonces, una de las formas de vencer estas codicias es ser un constante, una persona constantemente agradeciendo a Dios, tener un corazón agradecido. Recuérdense que hemos visto las espinas de los afanes de este siglo. Vimos el aparentar, el afán por las cosas materiales, el afán por el futuro, el afán por controlar todos los aspectos de nuestra vida, el afán por alcanzar metas. Y el engaño y la riqueza, ¿verdad? Que hay personas que están sirviendo a la riqueza y no a Dios, y no pueden haber dos señores. O sea, y las codicias de otras cosas. Y la codicia se resuelve siendo una persona agradecida. ¿Se ha preguntado usted hace cuánto tiempo que no se toma, o sea, hace cuánto rato ya pasó que no se toma un tiempo para darle gracias a Dios? Solamente darle gracias. No pedirle ni decirle gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque me provee. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias adversas tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque nada me falta. Gracias, Señor, por la vida, que aunque alguna vez estoy enfermo, tú estás ahí conmigo. Gracias, Señor. Tómese un tiempo para ser agradecido. Tómese un tiempo para darle gracias al Señor. No todo lo que usted, no todo es siempre una cosa de pedir. Usted tiene que aprender a ser agradecido a Dios, agradecido de corazón. Entonces, la manera de vencer la codicia es tomarse constantemente un tiempo para agradecer a Dios por todo lo que Él me ha suplido. Es decir, agradecido a Dios. Es decir, encontrar deseable su palabra, de tal manera que no se ahogue en mi interior. Y lo cuarto que este texto plantea es los placeres de la vida. Es los placeres de la vida. Entonces vamos a ver ahí qué dice esta palabra. Muchos de los placeres de esta vida no se sujetan a Dios, ya sea por excesos o porque son directamente contra la palabra de Dios. Hay placeres que no son malos, pero los excesos son terriblemente malos. Entonces, muchos creyentes prefieren ignorar la palabra de Dios, ahogarla, antes que abandonar u ordenar los placeres de esta vida.
En estos tiempos de televisión, de juego electrónico, el computador, la comida, el sexo ilícito, etcétera, dominan la vida de muchos. Ustedes saben que los casinos ilegales en este país están prohibidos. Sobre todo, eh, alguna vez he pasado por fuera de un casino que ahora están bien cerrados y se abre la puerta y uno mira hacia adentro y lo que ve es una gran cantidad de personas, sobre todo personas mayores, que están sentadas en las máquinas perdiendo su dinero y lo encuentran placentero, van ahí, están ahí, pasan horas y horas, algunas veces a lo mejor quedan hasta sin ni un peso, pero eso le produce placer. Mucha gente pasa mucho tiempo en la televisión, no tiene tiempo para la palabra de Dios, todo lo que es televisión. Ahora los muchachitos, ya yo diría que los juegos electrónicos están casi fuera, porque hay niños que están idiotizados con el teléfono. No hay tiempo, y personas adultas también, que muchas veces usted se sube a un medio de transporte y toda la gente está metida ahí con su teléfono, no ven para ningún lado. Eso les produce placer, la comida. De hecho, hay gente que vive para los placeres de la vida. El comer no es malo, pero el comer por comer es muy malo. El sexo ilícito, todas esas cosas dominan. Los placeres de la vida están relacionados a nuestros sentidos. Y cuando vivimos por los sentidos, somos carnales. Pero cuando vivimos guiados por el Espíritu, entonces somos espirituales. La palabra de Dios es espiritual. Busca elevar al hombre de su dignidad, en sus capacidades, darle dirección y propósito. ¿Cuánta gente camina por la vida sin ni un propósito? Solamente para satisfacer su propio deseo. Pero los placeres de la vida muchas veces son opuestos a esto. Dice, y por lo tanto ahogan la palabra de Dios. Sí, los placeres de la vida muchas veces se contraponen a esto. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante, porque la palabra de Dios es espiritual. Y los placeres de la vida apuntan a la carne. Ahora la pregunta es, mucha gente me dice, pastor, pero que no me puedo resistir. No, si cuando tú más alimentas tu espíritu, más resiste la carne. Pero si tu espíritu está debilitado, porque no hay oración, no hay palabra de Dios, no hay lectura, por supuesto que no vas a poder resistir todo lo que está pasando. Entonces yo quiero cerrar esto volviendo a lo que hemos visto, que la palabra de Dios está siendo ahogada. Tú necesitas tener la palabra de Dios viva en tu vida. Entonces, habían cuatro elementos que son los espinos, que tú tienes que quitar de tu vida. Estos espinos son los afanes de este siglo, todos esos afanes que ya vimos, el afán de aparentar, el afán de los logros, ahí lo mismo, el afán de aparentar, dice, el afán por las cosas materiales, el afán por el futuro, el afán por controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, el engaño de la riqueza, dice, no puedes servir a dos señores, porque si tú te centras, y muchas veces algunos creyentes que han caído en actos corruptos, en robo, en engaños para obtener cosas, y eso pasa a la cuenta, mi hermano. Las cositas de otras cosas, el codiciar, ese afán, y los placeres de la vida. Yo lo invito a que analice esto. Acuérdense que la codicia de otras cosas se soluciona siendo agradecido. Sea agradecido por todas las cosas que Dios le ha dado, hasta lo más chiquitito, lo más grande, todo lo que Dios le ha dado es bueno para usted. A tener un corazón agradecido. Y los placeres de la vida. Usted no vive por los placeres. Los placeres de la vida algunos no son lícitos, pero no vivimos por los placeres, vivimos por propósito. Debemos tener un propósito de vida. Así que, mis queridos hermanos, yo quiero dejar este tiempo de compartir un poquito de la palabra de Dios con ustedes y que puedan ser bendecidos con esta palabra.